El CBL pretende acercar la escuela a los grandes retos del futuro, confrontar al alumno con el mundo real y dotarle de herramientas para su exégesis y, si se entiende bien la idea, para su transformación, promoviendo el reto cognitivo y personal como elemento motivador central del proceso de aprendizaje. El CBL, como protocolo didáctico, veremos, consta de 5 fases de implementación, articuladas alrededor de una gran pregunta nuclear, referida al reto formulado. Veremos por último ejemplos de CBL para concluir respecto a los aportes del modelo al cambio en el paradigma educativo. Los empleos más demandados hoy en día no existían hace una década. Nuestro mundo no admite una formación focalizada exclusivamente en unos contenidos que se pretende sean permanentes y suficientes. Cada trabajador tendrá que variar casi una decena de veces de trabajo a lo largo de su vida y, por tanto, reciclarse otras tantas, adaptarse a nuevos contextos, formas y estructuras de trabajo. ¿Está la escuela preparando a los aprendices para ese escenario? ¿Educaremos a los niños para ser eficaces solo en la escuela o para serlo en el mundo? Pero no hablo solo de necesidades del sistema productivo. Me refiero también a si realmente la escuela les prepara para esos retos personales con los que nos confronta un mundo tan dinámico y crecientemente complejo. Ese mundo en el que, por ejemplo, en 2050 habrá ordenadores de sobremesa con capacidad de procesamiento de información mayor que la suma de la de todos los habitantes del planeta. Por otra parte, los conocimientos no son suficientes. Se establece una demanda de un abigarrado conjunto de habilidades intrapersonales e interpersonales, como es el trabajo en equipo, la capacidad de adaptarse a entornos variables, la óptima gestión del tiempo, la empatía, etc. Hablo también de la creatividad, no como un adorno personal, no como un atributo anecdótico o simplemente amable de la persona, sino como una verdadera necesidad en su proyección personal y laboral. El emprendimiento, la iniciativa, la afluencia o abundancia de respuestas a un mismo problema son hoy en día cualidades innegociables en los sujetos. Insisto, ¿está la escuela aportando algo al respecto? Reconozcamos que si realmente no es así, algo falla. Para bien o para mal, vivimos en un mundo globalizado, de insondables inferencias entre los sucesos que ocurren en cualquier punto del planeta. Un terremoto en Asia o un rumor en Twitter pueden desencadenar pérdidas o ganancias millonarias a miles de kilómetros. No aplicar una escala global a nuestros planteamientos escolares, a nuestros diseños curriculares, equivale a preparar a los aprendices para un mundo que se extinguió hace mucho tiempo. Y no dotarles de una conciencia crítica, de una actitud de compromiso riguroso con todo aquello que pasa en el mundo, vale decir ya, ahora mismo, a su inmediato alrededor, porque vivimos en una aldea global, es hipócrita, en tanto les hurtaremos ese hecho innegable. Hoy más que nunca vivimos en un mundo interdependiente y nuestra suerte, todo aquello que nos importa, está repartida por todos los rincones del planeta. Planteemos un currículo igualmente globalizado, no segmentado en áreas de conocimiento incapaces de dar respuesta por sí solas a la comprensión de la complejidad del presente. Vivimos en un mundo afectado por problemas que exigen soluciones cooperativas, entre países, entre investigadores que físicamente tal vez nunca hayan coincidido, o simplemente entre personas que aportan insumos e ideas que otros hacen progresar. Tenemos que preparar a una nueva generación para ese nuevo mundo. La escuela debe ser el motor de ese cambio. Ante todo, cambio en las actitudes, en las prioridades. Es un lugar común decir que estamos ante la generación mejor preparada de la historia. Si cambiamos la frase por la generación con más títulos académicos de la historia, tal vez sea irrefutable, pero esa formación realmente subviene las necesidades emergentes del mundo de hoy y no digamos del mundo de dentro de 10 años. Siendo honrados, ni siquiera sabemos exactamente qué necesitará para su vida adulta un alumno actual. Solo podemos estar seguros que el escenario en el que interactuará estará marcado por señas de identidad como la proliferación de información, la abundancia de información gráfica y desde luego la complejidad,
la necesidad de un talante abierto al emprendimiento, a la innovación, verdadera riqueza de un mundo globalizado. ¿Son nuestras escuelas un laboratorio donde interdisciplinarmente los alumnos se enfrentan a escenarios de creciente complejidad? O más bien la seña de identidad es la reproducción. Aprendes una habilidad y la repites mecánicamente. Aprendes un contenido y lo escribes en un examen. Busquemos la complejidad escolar, porque es necesario. Enseñemos, por ejemplo, a los alumnos a formular las preguntas precisas para comprender al menos una parte de dicha complejidad. Y enseñémosles a implicarse en su aprendizaje, a adoptar compromisos. Compromisos, por ejemplo, con su propia educación, con su formación, compromisos con la realidad. Dejemos ya de educar para un mundo cerrado, libresco, que solo tiene lógica entre las cuatro paredes de un aula, que se basa en clichés y patrones inservibles allí fuera. Lo repetiré, en la complejidad del mundo. ¿Qué validez real tiene fuera de nuestra institución académica hoy esa lógica reproductiva en la que, decía, se sigue basando la escuela? Aprender para el cambio. Esa es la consigna. Un currículo coherente con las necesidades expuestas se caracteriza por estar centrado en los aspectos epistemológicos del mundo real verdaderamente nucleares, basales, priorizando los grandes retos del presente. Pongamos, por ejemplo, la gestión y el reparto del agua, la eficiencia energética, la corrección de las disfunciones generadas por la globalización, el cambio climático, la convivencia multicultural, la brecha digital. El alumno es un exégeta del mundo en el que vive. Contempla el riesgo de fracasar, porque sin este difícilmente puede haber innovación, pero cultiva al tiempo la capacidad de tolerancia ante la frustración, el afán resiliente en los alumnos. Pensemos que partimos de un sistema escolar que solo valora los éxitos, grises y poco meritorios, por ejemplo, memorizar ritualmente algunas páginas de un libro de texto, y que evalúa solo en función del éxito alcanzado en los resultados, y no en función de la valía del proceso de aprendizaje experimentado. El material de estudio está por escribir, no cerrado y empaquetado. No es un libro con todas las páginas impresas, sino que el alumno propone y debate conclusiones, aporta materiales de estudio para sí y para sus compañeros, e incluso decide al menos una parte sustancial respecto a qué merece la pena ser estudiado. Se nutre y a su vez retroalimenta las redes sociales de conocimiento, se interpenetra con los media. Apuesta por la aportación creativa del alumno, por la visión crítica y personal, fundamentada pero personal, y asume como uno de sus pilares el compromiso del alumno para con el mundo en el que vive, para con sus compañeros y para con su proceso de aprendizaje, respecto al cual toma una parte importante del control, se autoevalúa, analiza sus necesidades de mejora, toma decisiones. El alumno aprende a partir de ese proceso en el que su radical subjetividad se ve implicada, en el que arriesga sus ideas, las confronta con sus iguales, se posiciona y reposiciona. Aprende por y para los demás, por y para su relación con el otro. Aprende y enseña con el otro y al otro, mientras se construye como persona. Sé que a estos propósitos no ayuda la disposición curricular española, ingenuamente pretenciosa, con un afán de exhaustividad, y que aparentemente deja poco espacio a la profundización. Pero sé también que es posible postular a favor de una disposición curricular que integre, al menos transversalmente, a otras disposiciones como las unidades didácticas, proyectos como el CBL. Solo hay reto cuando el sujeto de aprendizaje se ve atraído e involucrado por el problema planteado. No vale cualquier problema, por interesante u original que resulte. Debe ser un problema del mundo real, verosímil, y que el alumno resulte implicado por él. Debe ser un reto que exija que el sujeto supere sus límites, que se inscriba en lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo, formada por las capacidades y conocimientos que el sujeto todavía no domina, pero que si la tarea que se le presenta es motivante y está dotada de significatividad lógica y psicológica, puede llegar a superar, rompiendo así sus barreras, ampliando su zona de desarrollo consolidado. Un reto para el que pueda adquirir herramientas cognitivas suficientes para su resolución. No planteemos quimeras ni nos embarquemos en retos ambiciosos pero inasequibles. Un reto, por último,
cuyo proceso de resolución sea susceptible de ser reproducido en otros contextos o a otras escalas, generando sinopsis entre distintos esquemas cognitivos. Bastaría un porqué, porque motiva, pero añadamos al menos otras razones. Integra los aprendizajes informales, esa cenicienta del sistema educativo que el alumno tenía ya o va adquiriendo. Se brinda a soluciones creativas, ya que el reto no admite una única solución y ésta no llegará fruto de un simple razonamiento convergente. Obliga al alumno a emplear el conjunto de sus habilidades. Hablando sin ambajes, le obliga, por ejemplo, a buscarse la vida para hallar una información clave de la que carece, sea preguntando aquí y allá, sea conectándose a redes sociales. Debe gestionar la organización cooperativa, emplear con eficiencia el tiempo, deducir un plan de ataque adecuado, movilizar estrategias cognitivas y no cognitivas que habitualmente no tienen oportunidad de poner en juego. Trabaja interdisciplinarmente. Cognitivamente no negarán que merece más la pena que esas rutinas típicas de busca la respuesta a la pregunta que te formulo en alguna de las páginas anteriores. El CBL se inicia a partir de un tópico con suficiente capacidad de pregnancia, de motivación. No vale cualquier tema ni tampoco es preciso focalizar la atención en exceso. Se trata por ahora de ideas generales, la inmigración, la gestión del agua, la energía, el calentamiento global. Pero esta idea pronto debe aquilatarse, personalizarse. ¿Qué estoy haciendo yo respecto al uso del agua como individuo, en el seno de mi familia, como escolar? Supongamos por un momento que el tema elegido es la escasa implicación de los propios alumnos respecto al centro, su desarraigo, descubierto como uno de los motivos del alto índice de absentismo y fracaso. La propuesta consensuada con los docentes es hacer un centro a la medida de los alumnos, construido por los propios alumnos. Es un punto de partida si de verdad existe motivación. La idea global comienza a ser transformada en una reflexión sobre la realidad. Es importante, por ejemplo, el entorno físico del centro educativo en mi rendimiento escolar. ¿Es mejorable mi relación con el mismo como espacio físico y ambiental, como lugar que adopta unas determinadas normas, pautas, rutinas de estudio, etc.? ¿Es posible cambiar y hacerlo en un plazo breve? ¿Merecerá la pena el esfuerzo de intentarlo? ¿Cómo sería mi centro educativo ideal? ¿Hay escuelas que ya funcionen así? ¿En qué estamos fallando? Los estudiantes indagan sobre el tema, llegando a preguntas más específicas. ¿Qué podría mejorar nuestra relación con el centro educativo? ¿Cómo me gustaría que fueran las clases? ¿Qué límites poner a la disciplina? ¿Cómo gestionarla? ¿Qué aspectos ambientales? ¿Qué rutinas podemos mejorar? ¿Qué mínimos, objetivos y referentes tiene que tener la enseñanza para ser homologable? ¿Qué nos está fallando a la hora de estudiar? Se nos abren vías de análisis, de búsqueda de soluciones creativas, se nos abren también cauces para la autoconciencia, para la toma de decisiones participativa y democrática, e incluso se nos abre un camino en el que tenemos que afrontar responsabilidades, tratar temas con rigor y objetividad, ser autoexigentes, tener en cuenta las necesidades y puntos de vista ajenos. Juntos, profesores y alumnos deberán identificar las actividades que pueden servir a los alumnos para orientarse. Buscar, por ejemplo, centros educativos de referencia, analizar qué partes de su funcionamiento son extrapolables al nuestro. En tercer lugar, instrumentalizará la respuesta al reto la disposición de recursos adecuados y accesibles al nivel de los alumnos. Opinión de expertos o personas con experiencia de éxito acreditada, un artículo sobre experiencias educativas o cómo diseñar y usar un instrumento demoscópico que nos permita conocer la opinión del colectivo de alumnos, del de profesores, del de padre. Parte de los recursos y actividades de aprendizaje provendrán obviamente de fuentes de información no formal. Se desarrollarán fuera de la escuela. Los alumnos habrán formado equipos de trabajo y protocolos para compartir sus resultados. La realidad, habrán formulado, debatido, consensuado propuestas, habrán evaluado su validez y viabilidad organizativa, económica en su caso, etc. Su propuesta sufrirá todo un proceso de refinamiento y contraste
hasta ser transformada en una propuesta concreta de cambio de la realidad. Por ejemplo, se establece que los profesores proporcionen ejemplos de exámenes resueltos, se aclaran y acuerdan estándares exigibles para aprobar una materia, se revisan las condiciones en las que los alumnos pueden tener acceso a Internet en clase, se establecen sistemas de tutoría entre iguales, apadrinamiento lector y apadrinamiento académico entre alumnos, comunidades de aprendizaje, etc. Se acuerda con los profesores metodologías más centradas en el trabajo por proyectos, se identifican y consensúan mecanismos de evaluación mediante portfolio digital. Los alumnos personalizan las aulas, por ejemplo, poniendo a cada una de ellas nombres de personajes históricos con valores acreditados tras una votación. Las decoran atendiendo a los requisitos que favorecen el estudio, se mejora el sistema de gestión disciplinaria, los alumnos reformulan algunos aspectos del reglamento de régimen interior, se implementa la mediación educativa, se generalizan sistemas de contrato escolar, se regulan nuevas fórmulas de participación estudiantil en la gestión del centro. Obvio que muchas de las propuestas iniciales serán descartadas por inviables, pero el razonamiento que habrá supuesto llegar a esa conclusión también habrá merecido la pena. El estudio resulta transformado en praxis, interpenetra la realidad, la cambia. El CBL debe ser evaluado, tanto en cuanto a los resultados obtenidos, no solo los plasmados en cambios reales, como respecto al proceso. Por ejemplo, la capacidad de resolver dificultades y conflictos, la de hacer frente a los imprevistos, la gestión del tiempo, etc. Además, los resultados del cambio y del proceso deben ser hechos públicos, dado que uno de los caracteres del CBL es su capacidad de ser extrapolable, adaptable en tanto idea matriz para otros centros o contextos educativos. Con cada reto, los alumnos habrán profundizado en su propio aprendizaje, serán capaces de afrontar retos más complejos, aumentará su autoconfianza y percibirán el valor del esfuerzo y el trabajo cooperativo bien planificado. Es complicado generalizar ejemplos de CBL, dado que estos deben ser coherentes con las condiciones del centro escolar, con la percepción de la realidad de sus alumnos, sus posibilidades reales de intervención. Pongamos ejemplos generales. Una clase con un alumno con larga hospitalización decide organizarse para grabar y hacer llegar a su compañero los aprendizajes fundamentales, ajustados a sus posibilidades en el momento presente, mediante videoconferencias y videotutoriales, etc. Otro ejemplo sería el diseño de un peluche, su realización, publicitación y comercialización para, y es solo un ejemplo, subvenir las necesidades económicas de una ONG destinada a la alfabetización digital de un colectivo marginado. Más planteamientos. Adoptar medidas de eficiencia energética en el colegio, a condición de que sean económicamente ventajosas y no requieran una inversión superior al ahorro producido. Así, por ejemplo, equipos de trabajo buscan fórmulas viables, diseñan campañas de difusión y publicitación entre sus compañeros para poder ser elegidas en la votación prevista, las presentan al consejo escolar, al claustro, a la asociación de madres y padres, y pasados los anteriores filtros son ejecutadas. CBL es una apuesta por una educación que prima la excelencia educativa, la creatividad, la implicación del alumno, la integración de aprendizajes informales, la interdisciplinariedad, el conocimiento de la realidad y la toma de conciencia social. Ninguno de estos aspectos nos sobra, pensando en una educación centrada en las verdaderas y emergentes necesidades individuales y colectivas del momento actual.